Saludos cordiales con todos. Continuando con la exposición de nuestro proyecto del rediseño de la carretera Villanueva-Cosera, hoy nos enfocaremos en el diseño geométrico y el análisis de consistencia de este diseño. En esta exposición abordaremos los parámetros fundamentales de este diseño, como la velocidad específica, peraltes y radios, además de los análisis realizados para garantizar la seguridad y también la eficiencia de esta vía. Parámetros del diseño. Comenzamos con los parámetros fundamentales. Para el trazado definitivo se consideró que la carretera es de tercer orden, con una topografía montañosa y un tránsito promedio diario anual de 647 vehículos por día. La velocidad del diseño seleccionada es de 40 km por hora, considerando la seguridad y también la comodidad en el terreno montañoso, de acuerdo a las normativas del MTOP 2003 y del AASHTO 2018. El ancho de la calzada es de 6 metros, dividido en dos carriles, con un bombeo del 2% para facilitar el drenaje. Además, también se estableció un peralte máximo del 10%, asegurando la adherencia y estabilidad en las curvas. En cuanto al radio mínimo, se fijó en 42 metros, considerando un factor de fricción lateral de 0.23 y para el peralte máximo del 10%, según las normativas del AASHTO. Este valor garantiza que los vehículos mantengan estabilidad en las curvas, incluso a la velocidad específica del diseño. Dentro de la velocidad del diseño y la consistencia, la velocidad del diseño es de 40 km por hora y esta fue adoptada teniendo en cuenta las características de la topografía y de la TPDA. Según la tabla de normativa del MTOP y el AASHTO, este valor es adecuado para carreteras de clase 3 con tránsito menor a 1000 vehículos diarios. El perfil de velocidad específica se analizó detalladamente. Como muestra de la figura 3, los ajustes en los radios de las curvas permitieron mantener la consistencia con la velocidad de este diseño. En los tramos más críticos se realizó ajustes graduales utilizando un factor de 1.5, asegurando una transición suave en la topografía montañosa. Dentro del perfil de radios y curvas, los radios de las curvas se ajustaron para cumplir con los valores mínimos recomendados. Según la tabla 6, para una velocidad de diseño de 40 km por hora, el radio mínimo es de 42 metros. Sin embargo, en nuestro diseño, los radios utilizados superan este valor, alcanzando hasta 110 metros de algunos tramos. Esto mejora la seguridad vial y reduce también los riesgos de derrapes o pérdida de control en las curvas. Además, se consideró la longitud de los segmentos rectos previos a las curvas, garantizando una adecuada transición entre rectas y curvas, como se establece en las normativas del INVIAS 2008. Dentro del análisis de velocidades específicas, el análisis del perfil de velocidades específicas fue crucial para garantizar la consistencia en el diseño. La figura 3 muestra cómo las velocidades específicas se adoptan a lo largo de diferentes de los tramos. Las abscisas indican las distancias acumuladas en kilómetros, mientras que las líneas reflejan la velocidad del diseño y las velocidades específicas. En este análisis los valores fueron ajustados considerando las condiciones topográficas y los peraltes máximos, asegurando que los vehículos puedan transitar de manera segura sin grandes variaciones de velocidades entre tramos consecutivos. Como conclusión del análisis técnico, en esta sección técnica, el diseño geométrico de la carretera Villanueva-Cosera se basó en parámetros fundamentales que garantizan la seguridad, como su comodidad y también la adaptabilidad del terreno montañoso. Los ajustes realizados en radios, peraltes y velocidades específicas permiten mantener la consistencia del diseño, respetando las normativas internacionales y adaptándose a las condiciones particulares de esta vía. El trazado planimétrico es otro punto clave del diseño. Esto se optimizó mediante el uso de curvas horizontales simples y espirales de transición, elementos que garantizan transiciones fluidas y progresivas entre los tramos rectos y curvos. Las espirales son especialmente útiles en terrenos montañosos, ya que reducen cambios bruscos en las trayectorias de los vehículos, lo que mitiga las fuerzas centrífugas y mejora la experiencia del conductor. Un ejemplo destacado de este trazado es la curva simple número 3, que tiene un radio de 94 metros y un ángulo de deflexión de 60.55 grados.
Para esta curva se calculó un peralte máximo de 10% y un bombeo del 2%, lo que permite un drenaje efectivo del agua acumulada sobre la superficie de la carretera. Además, el diseño asegura que el peralte cubra al menos un tercio de la longitud total de la curva, como lo exigen las normativas para carreteras en terrenos montañosos. En lo que respecta a las curvas de las espirales en transición, se determinó una longitud final de 33 metros. Este valor se obtuvo tras comparar la longitud mínima, la de desarrollo del peralte y la deseada, eligiendo siempre el valor de estos valores para garantizar un diseño seguro. Estas espirales no solo mejoran la comodidad y seguridad de los conductores, sino que también facilitan una conducción más fluida al permitir que los vehículos reduzcan gradualmente el radio de la curvatura antes de ingresar a una curva cerrada. Finalmente, en el análisis de consistencia del diseño, asegura que todos los elementos geométricos trabajen de forma coordinada para minimizar riesgos. Estos análisis se basan en tres criterios principales. 1. La relación entre velocidades. Se compara la velocidad de diseño con la de operación en cada tramo, asegurando que no haya diferencias que afecten la seguridad. 2. Variaciones de velocidad entre elementos. Esto previene cambios inesperados entre rectas y curvas y entre tangencias, lo que evita maniobras peligrosas. 3. Fricción lateral provista y demandada. Se analiza si las curvas pueden soportar la demanda de fricción requerida para mantener la estabilidad vehicular en condiciones reales. Gracias a estos análisis de consistencia podemos garantizar que el diseño geométrico cumple con las expectativas de los conductores, reduciendo los riesgos de accidentes y mejorando significativamente la fluidez vehicular. Es importante mencionar que se consideraron normativas internacionales y locales para adaptar el trazado a las condiciones específicas del terreno montañoso, equilibrando funcionalidad, seguridad y sostenibilidad. En resumen, el diseño geométrico de la carretera Villona-Cosera no solo cumple con los estándares técnicos vigentes, sino que también asegura un tránsito seguro, cómodo y eficiente al integrar parámetros como el peralte, los radios mínimos y las espirales de la transición. Este proyecto refleja un enfoque integral que prioriza tanto la seguridad vial como la adaptabilidad al entorno geográfico. Esto contribuye no solo a mejorar la funcionalidad de la carretera, sino que también al desarrollo sostenible de la región. Otro aspecto clave es la atención a la fricción lateral, tanto provista como demandada. Este análisis garantiza que las curvas diseñadas puedan soportar las fuerzas laterales generadas por los vehículos, especialmente en condiciones de lluvia o en situaciones de emergencia. Además, al evaluar la relación entre las velocidades de diseño y operación, se busca reducir la necesidad de maniobras bruscas que podrían poner en riesgo a los usuarios. En términos de sostenibilidad, el diseño geométrico de la carretera Villona-Cosera refleja un enfoque equilibrado entre funcionalidad y respeto por los entornos naturales. El trazado aprovecha al máximo las características del terreno, evitando modificaciones innecesarias que podrían impactar negativamente en el ecosistema local. Esto también contribuye a reducir los costos de construcción y mantenimiento al diseñar una carretera que se adapte naturalmente al relieve. Por último, este proyecto no solo mejora la conectividad entre Villonaco y Cera, sino que también impulsa el desarrollo socioeconómico de la región. Una carretera que, bien diseñada, fomenta el comercio, facilita el acceso a los servicios básicos y promueve el turismo. Todo mientras asegura un tránsito eficiente y seguro. Esto demuestra que el diseño geométrico trasciende los aspectos técnicos, actuando como un catalizador para el progreso de las comunidades cercanas. En conclusión, este diseño refleja una integración cuidadosa de normativas, análisis técnicos y sostenibilidad hacia las necesidades de los usuarios y el entorno. Este enfoque integral asegura que la carretera no solo cumpla su propósito funcional, sino que también tenga un impacto positivo a largo plazo en la región y sus habitantes. El análisis de consistencia en el diseño geométrico de una carretera tiene como principal objetivo garantizar que los elementos geométricos trabajen de una manera coordinada y cumplan con las expectativas de los conductores. Esto es esencial para evitar sorpresas o situaciones inesperadas, promoviendo una conducción fluida, predecible y segura. La importancia de la consistencia. En este caso, la consistencia en el diseño geométrico asegura que los conductores encuentren a lo largo del recorrido lo que esperan, basándose en sus experiencias previas, claro está. Esto es clave para reducir maniobras inesperadas y mejorar la seguridad vial. Entre los beneficios más importantes podemos encontrar
la reducción de maniobras repentinas, disminuyendo así el riesgo de accidentes, la generación de un flujo vehicular más cómodo y seguro. Un diseño consistente disminuye los incidentes viales y mejora la experiencia del usuario en la carretera. Los parámetros de diseño. Uno de los principales aspectos a considerar en el análisis de consistencia es la relación entre la velocidad de diseño y la velocidad de operación. Mientras más cercanas sean estas velocidades, mayor será la seguridad y la comodidad y la previsibilidad para los conductores. Otro aspecto clave son las expectativas del conductor, que pueden clasificarse en dos tipos. La primera, que es a priori, basada en experiencias previas en otras carreteras. La segunda, que es ad hoc, que se forman durante el trayecto esperando coherencia en curvas rectas y transiciones. Los criterios de consistencia en el diseño geométrico. Para evaluar la seguridad y la experiencia del usuario en la vía, se utilizan tres criterios principales. El criterio 1, que es la velocidad de diseño versus la velocidad de operación. Este criterio analiza la diferencia entre la velocidad de diseño y la velocidad real de los vehículos en cada elemento geométrico. Se clasifica de la siguiente manera, como podemos ver en la tabla: bueno cuando la diferencia es menor o igual a 10 km por hora. Aceptable cuando la diferencia está entre los 10 km por hora y 20 km por hora. Y malo si la diferencia supera los 20 km por hora. En el criterio 2, la variación entre los elementos consecutivos. Este criterio evalúa la diferencia de velocidades entre dos elementos geométricos consecutivos, por ejemplo, una curva y una entretangencia. El procedimiento sería el siguiente: se determina el perfil de la velocidad de operación, se calcula la diferencia entre las velocidades de los elementos consecutivos y se clasifica según la misma escala del criterio 1. El criterio 3, la fricción lateral. Este criterio compara la fricción lateral provista por el diseño de la carretera con la fricción lateral demandada durante la operación de los vehículos. Se clasifica de la siguiente manera: bueno cuando la diferencia entre la fricción provista y la fricción demandada es mayor o igual a 0.01. Aceptable cuando la diferencia está entre menos 0.04 y 0.01. Y malo si la diferencia es menor a menos 0.04. Para este análisis se consideran dos factores importantes, como son la fricción provista, determinada por el diseño de la carretera, y la fricción demandada, que depende de las condiciones reales de la operación. En el cálculo de perfil de velocidad, podemos ver que el perfil de velocidad se determina con ecuaciones calibradas localmente para predecir velocidades de operación, tanto en curvas como en entretangencias horizontales. Estas ecuaciones consideran la pendiente de la vía, el radio de la curva, las condiciones específicas del terreno. Con esta información se garantiza que las velocidades sean consistentes con la geometría de la vía, promoviendo una conducción segura y predecible. En el presente proyecto se realizó el análisis de la velocidad de operación de la carretera, con el objetivo de evaluar la consistencia de diseño y proponer mejoras en caso de ser necesario. Para ello se utilizaron ecuaciones adaptadas a la pendiente de la vía, lo que nos permitió determinar los perfiles de velocidad y analizar su comportamiento a lo largo del trazado. En la figura 14 se observa el perfil de velocidad de operación en comparación con la velocidad deseada. La velocidad deseada se mantiene de manera constante, sin embargo podemos decir que la velocidad de operación varía a lo largo de la ruta. Esto indica que los conductores no alcanzan la velocidad deseada en ningún punto del trazado. Este comportamiento se debe a la geometría del alineamiento y a la presencia de curvas que obligan a reducir la velocidad. Además, después de cada curva, la velocidad de operación no logra recuperar completamente la velocidad deseada antes de entrar en la siguiente curva. Esta información es clave para diseñar medidas de seguridad y evaluar si el trazado es adecuado para el flujo vehicular previsto. En la figura 15 se analizan las diferencias de velocidad de operación en función del abscisado de la carretera, clasificando los valores según el criterio 2 en tres categorías. Bueno verde cuando la diferencia es menor a 10 km por hora, el aceptable está de color amarillo entre 10 km por hora y 20 km por hora, y el malo como rojo cuando supera los 20 km por hora. En esta gráfica se observa que el 94.9% del alineamiento se encuentra en la categoría bueno, con diferencias menores a 10 km por hora.
Se identificaron 4 puntos aceptables donde la diferencia de velocidad fue hasta de 13.82 km por hora, pero en ninguna sección alcanzó la categoría de malo. Este resultado indica que el diseño de la carretera es consistente y seguro, ya que no presenta lo que son variaciones de velocidad que puedan generar riesgos elevados de accidentes. En conclusión, el análisis realizado demuestra que el alineamiento de la carretera Villanueva-Cosera tiene un diseño que favorece a la seguridad vial. Aunque la velocidad de operación no alcanza la velocidad deseada en todo el trazado, las diferencias de velocidad se mantienen dentro de los límites aceptables, lo que indica un diseño seguro y confortable para los conductores. Se recomendaría mantener este diseño sin modificar drásticamente, ya que cumple con los criterios de consistencia y garantiza un flujo vehicular estable y seguro. Con este estudio se demuestra la importancia de analizar velocidades de operación en proyectos viales, ya que nos permiten tomar decisiones fundamentales en términos de seguridad y eficiencia.